lo llevaba a los pies de Dios. Estaba siempre conectado con Dios. Todos los conflictos, las alegrías, las penas, eran más penas para él que nada, pero todo lo llevaba delante de la presencia de Dios. Y esa es una virtud. Pero también hablamos de un defecto o de una característica que quizás nos sigue a nosotros también. Y señalamos que él tenía una actitud siempre de autocompasión. Siempre se estaba como autocompadeciendo, siempre creía que, no sé, que a él le iba mal, que él le había tocado la tragedia más grande, que le tocó una misión muy imposible, en fin. Y nosotros entregamos la semana pasada ese espíritu de autocompasión, lo rendimos. Y quiero invitarlos hoy día para que podamos analizar y pensar juntos todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en nosotros, con respecto a este ejemplo de la vida de Jeremías. Quiero invitarte a que puedas poner tu vida, cuando hablamos de Jeremías, puedas poner ahí tu vida, que el ejemplo de Jeremías nos sirva para poder mirarnos en un espejo y ver dónde Dios y qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Así que quiero invitarte a que podamos volver a leer. Abre tu Biblia, por favor. Ojalá todos la abran y no la enciendan. Ojalá aquí en esta casa todos podamos practicar el tener una Biblia así, de papel, que no se apaga, que no se enreda y que nos sirve, el tener una Biblia, digamos, de papel nos sirve para poder centrarnos en ella. A veces cuando estamos nosotros en el celular, tenemos esa tendencia a distraernos demasiado, ¿cierto? Entonces el celular se nos ha hecho hoy en día algo, pero primordial. O sea, no podemos estar sin el celular, no podemos dejar de mirarlo. Y hay una cantidad de adictos al celular impresionante, hermano. Estuve escuchando una psiquiatra que habla sobre eso, no es cristiana ella, y habla sobre lo que significa esa adicción tan potente de las pantallas. Y ella es psiquiatra infantil y hablaba un poquito acerca de que es tan bueno que nosotros aprendamos a poder discriminar lo que conviene y lo que no conviene. Y ahí hacía una serie de énfasis. Pero bueno, lo que nos convoca hoy día es otro tema y vamos a ir a él. Vamos a ir. Si no me pongo a predicar en contra de los celulares. Nada, mentira. Nada. No es así. Ya, vamos a leer entonces Jeremías capítulo 1, verso 5. Dice: antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilloso! La semana pasada también lo leímos, ¿recuerdan? Y leímos un poquito más donde el Señor le habla a Jeremías sobre las promesas, sobre la promesa que había si creía. Miren, vamos a continuar leyendo el verso 6. Dice: y yo le respondí, está hablando Jeremías: ah, Señor mío, soy muy joven y no sé hablar, no sé cómo hacer las cosas. Pero el Señor le dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. Bueno, una de las cosas que a mí más me impresiona de leer este párrafo es la identificación que cada uno de nosotros tiene con Jeremías. Porque ¿quién de nosotros no ha puesto excusas? Díganme, ¿quién no? Todos hemos puesto excusas. Ay, es que yo soy muy joven, es que yo soy estoy muy ocupado, tengo demasiadas cosas que hacer, en fin. Siempre tenemos algo que decir. Pero vamos a poner el énfasis y vamos a ir por parte. Dice: antes de formarte en el vientre. Antes. Aquí Dios está hablándonos de algo que es incomprensible para nosotros. Porque cuando nosotros, por ejemplo, conversamos con alguien, decimos:
yo sé quién es tal persona. Yo sé, por ejemplo, quién es mi esposo. Yo lo conozco. Y de hecho siempre decimos, yo te conozco. Y a veces estamos hablando alguna cosa o discutiendo, pero si yo te conozco, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno, es así. Nosotros conocemos, pero hay un conocimiento que va mucho más allá. Hay un conocimiento, el conocimiento que Dios tiene acerca de nosotros, que es de mucho antes. Porque aquí dice, antes que te formara, antes yo te conocí. Antes de que tú siquiera estuvieras en el vientre de tu madre. Si nosotros pensamos, hermanos, tener a Dios que nos conoce tan íntegramente, tan sobrenaturalmente, Él sabe qué hacer, Él sabe qué decir, Él sabe cómo actuar, Él sabe cómo traer a nuestra vida lo que necesitamos, Él sabe. Eso es demasiado grande y demasiado maravilloso. Quizás nosotros no lo comprendemos completamente, porque Él dice antes de todo. ¿Y antes de qué? Pues nosotros decimos antes, yo lo conozco desde antes que se casara, lo conozco antes de que se pusiera a estudiar, lo conozco desde niño, ya lo conozco desde que estaba en la guatita de su mamá. Pero Dios te dice antes de todo eso. Yo conozco antes. Y tenemos que entonces... Si tenemos la certeza de que Dios está diciendo que nos conoce desde mucho antes, entonces nosotros tenemos que tener la seguridad de poder ir y preguntarle todo a nuestro Dios. Tenemos que tener la seguridad de ir y poder rendirnos completamente a lo que Él dice acerca de nosotros. Porque lo que Él dice es correcto. Él nos conoce desde antes. Mucho antes. Entonces, hay una sola cosa que nosotros tenemos que entender en nuestra mente, es que Dios, nuestro Dios, es el centro. Y cuando hablamos la semana pasada sobre que tenemos una actitud de autocompasión en nuestra vida y eso nos frena y eso impide que Dios actúe en nuestra vida, es porque a Dios le interesa que nosotros nos saquemos del centro. Porque nosotros ponemos nuestra persona como lo más importante y para yo esto, es que yo me siento así, es que yo soy de esta manera, es que yo, siempre yo, poniéndome en el centro, pero Dios dice basta de eso, yo te conozco a ti desde antes, yo tengo el poder, yo soy la persona indicada para decir de ti lo que hay que decir y hacer contigo lo que hay que hacer. Yo soy. Entonces existe algo que es previo a lo que yo conozco, hermanos. Existe algo que es previo a lo que tú piensas de ti mismo. Algo que solo Dios sabe. Algo que Dios conoce acerca de nosotros. Y eso tenemos que tenerlo muy en claro y muy en cuenta. Al analizar estas palabras que Dios le dice a Jeremías, estamos también pensando en nosotros. Tenemos que ponernos ahí, en ese plan, en ese lugar. Luego le dice, y me encanta este verso porque dice, te di por profeta a las naciones. Mire, nuestro Dios es un Dios generoso, nosotros lo sabemos. ¿Y sabe por qué lo sabemos? Porque Él entregó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Nuestro Dios entregó a Jesús para que nosotros pudiéramos tener una vida nueva y para que nosotros no tuviéramos que ir a la cruz a morir por nuestros pecados. Sabemos que Dios es generoso, lo sabemos. Entregó a Jesucristo y Él jamás, nunca retiene su mano. Aunque a veces a nosotros nos pudiera parecer que Él retiene, jamás Él retiene. Él siempre está dando, Él siempre está entregando de distintas maneras, de distintas formas, porque está en su naturaleza el darse, está en su naturaleza entregar. Él es así. Y dice, yo te di por profeta a las naciones. Tú eres, en el fondo está diciendo, tú eres, pon tu nombre ahí, tú eres Inés, tú eres Daniela, tú eres Verónica, tú
Tú eres un regalo que yo estoy entregando para la humanidad. Tú eres un regalo para tu entorno. Tú eres un regalo para tu familia. Tú eres un regalo para ese lugar donde ha sido plantado la iglesia. Tú eres un regalo, tú eres una bendición. Yo te di por profeta a las naciones. Somos profetas. ¿Y sabes lo que significa que somos profetas? Significa que somos portavoz. Significa que somos un mensajero. Somos mensajeros. Entonces nosotros creemos que alguien dice, ay, el profeta tanto. Hermanos, somos llamados a ser portavoces y a ser enviados a entregar el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación a la nación, a tu ciudad, a tu empresa, a tu trabajo, donde quiera que estés. Somos eso, o sea, está en nosotros. Dios nos llamó a eso. Cuando le dice a Jeremías eso, tú eres mi portavoz, tú eres mi mensajero, hermano, quizás nosotros no vamos a ir con el mensaje que le tocó ir a Jeremías, que era un mensaje de juicio. Pero a nosotros nos toca llevar un mensaje de salvación y de esperanza. Nos toca ir a contar las buenas nuevas de salvación. Nos toca ir y contar a la gente que hay posibilidad en Cristo, que hay esperanza en Él, que somos nosotros los encargados de entregar el mensaje de salvación y de vida eterna. Somos nosotros. Entonces, imagínate tú ahí, en ese episodio, en esa oración que estaba haciendo Jeremías, hablando con Dios y diciéndole, ay, pero es que yo soy tan joven. Y el Señor le dice, pero yo a ti te di por profeta a las naciones, a tu pueblo, te di por profeta. Y él dice, pero es que yo no sé hablar, no tengo los conocimientos, no tengo nada que entregar. Y estaba llenándose de excusas. En el fondo le estaba diciendo, en lenguaje contemporáneo, como le diríamos nosotros a Dios, no me apures, Señor, es que yo tengo mis tiempos. Es que este no es mi tiempo, yo sé cuándo es mi tiempo. El Señor te dice a ti, yo te di por profeta a las naciones, y tú dices, tengo que madurar así ciertas cosas y pensar primero, es que tengo otras prioridades, tengo otras cosas que hacer, no quiero decidir en este momento, en fin. Eso somos nosotros, somos como Jeremías. Yo tengo mis tiempos, decimos. ¿Saben lo que dice Dios a Jeremías? Esto de darte a las naciones, de enviarte a hacer algo, porque yo te llamé para que tú hagas algo, no solo para que tú seas mi hijo, yo te envié para que tú hagas algo. Yo te puse por profeta a las naciones, te di una misión, la misma misión que tenemos nosotros hoy en día. Vamos delante de las naciones, dice, ¿y sabes qué? Esto de darte a las naciones yo lo decidí, ¿cuándo? Antes de que tú estuvieras en la guatita de tu mamá, antes. Somos el regalo de Dios, hermanos, para esta tierra. Tú tienes que verte así. Es que si tú no te ves así, entonces estás errando el camino. Tú tienes que verte como un regalo. Yo soy un regalo para esta congregación. Yo soy un regalo para la gente que me rodea en mi trabajo. Soy un regalo para la gente que es parte de mi familia. Soy un regalo para mi ciudad. Y que si nosotros no cambiamos la perspectiva y creemos que, sí, da lo mismo, o sea, yo soy todavía no. No, Dios dice que Él ya lo pensó para nosotros y dice, hecho está. Si nosotros solamente estamos buscando recibir, tomar, siempre obtener algo, si nosotros hacemos eso, ¿saben lo que ocurre con nosotros, con nuestra vida? Nos frustramos. Y ocurre algo súper loco en nosotros, que cuando nosotros empezamos a recibir y a recibir y a recibir, entonces como que se nos saturamos, porque nuestra esencia es estar dando.
Si nosotros no ofrecemos lo que hemos recibido, entonces nos frustramos y empezamos a decaer en nuestra fe, empezamos a decaer en todas las cosas, empezamos a andar pateando las piedras, empezamos a caminar en una vida de amargura, porque no ofrecemos. Nuestro diseño, nuestro ADN es como el de Dios: dar, ofrecer, entregar, ser una bendición. Y Jeremías decía: yo no estoy calificado, soy muy joven. Si nos miramos a nosotros mismos, hermanos, si empezamos a poner atención en quién realmente soy, mis limitantes, nunca vamos a estar calificados, o sea, nunca vamos a ser las personas adecuadas, porque somos imperfectos. Pero escucha, la buena noticia es que cada proceso en el que tú eres sometido, cada situación en la que tú te encuentras, cada etapa, cada proceso es una forma de que Dios tiene para moldear nuestra vida. Cada proceso, ahí en ese proceso, es donde hay que poner más y más atención a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando nos encontramos en un proceso, en una situación X, tienes que decidir algo. Tienes un momento de angustia, un momento de dificultad. Es ahí donde más tenemos que enfocarnos en Dios. Tenemos que poner nuestra mirada, nuestra atención en Él y no en nuestras debilidades, no en lo que nosotros pensamos, sino que ¿qué Dios tienes para mí? ¿Qué es lo que vas a hacer con esta situación? ¿Qué es lo que vas a hacer con esta circunstancia? ¿Qué vas a obrar? ¿Qué milagro vas a traer a mi vida, Señor? Porque si nosotros no fijamos nuestra atención en Dios, entonces la fijaremos en nuestra debilidad. Y ahí comenzaremos a vivir una vida de autocompasión y de engaño, frustrados, porque nosotros no podemos hacer nada por nosotros. Es que nosotros lo único que podemos hacer es orar y ir a los pies de Dios. Y Dios es el que obra, Dios es el que actúa. Y nosotros tenemos que ir y buscar a Dios, ir y bendecir el nombre de Dios y rendir nuestras emociones a los pies del Señor. Porque recuerda, tus emociones, todo lo que tú estás sintiendo pueden ser una distracción. ¿Una distracción para qué? Te quiere distraer, ay, que yo tengo pena, y por qué me pasa esto, y por qué tengo que vivir esto, y tengo pena, y pena, y pena. Entonces eso no te deja centrarte en Dios. Te distrae de la comunión con Dios. Te distrae. Entonces las emociones nosotros tenemos que llevarlas a la cruz, a los pies de Dios. Tenemos que ir y decir, sí, tengo pena. Porque ¿quién no ha tenido pena? Tengo pena, Señor, tengo rabia también por esto, pero voy a Dios, voy a la presencia de Dios. Le reclamo, ¿a quién le reclamo? Le reclamo a Dios. Le pido a Él. Espero en Él. Pero nosotros no podemos pretender que nuestra vida vaya bien si va a ser manejada por las emociones. No irá bien. Para hacer la voluntad de Dios, ¿cuántos de aquí quieren hacer la voluntad de Dios en su vida? Hay pocos, sí, yo pensé que iban a hacer más. Pensé que más, ya, me la deben. Hermanos, para hacer la voluntad de Dios se requiere no estar distraído, no ponerle atención a otras cosas que no sea Dios. La distracción es terrible. La vida con Dios, cada uno de nosotros ha vivido momentos en donde está arriba. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Me va bien, todo bien, estoy bien con Dios, estoy bien en mi casa. Y de repente, para abajo. No, está todo mal, mi hijo mal, mi hija mal. Oh, todo mal, mi trabajo. No, mal jefe. Y después de nuevo, arriba. Sí, tengo un nuevo trabajo. Subidas y bajadas. Así es la vida. Valles y montañas. Pero es importante que la vida sea así porque es la única manera que tenemos en que Dios nos trate, en que Dios se haga grande en nosotros.
se haga firme en nosotros, que nuestra dependencia sea de Él, solo en Él. Dependemos de Él. En todo tiempo Dios sabe estar contigo y sabe estar conmigo, en la escasez, en la abundancia. Pero el secreto es uno solo, hermanos. El secreto es rendirse a los pies de Dios. Eso hacía Jeremías, conectarse constantemente con Dios, mirándolo a Él y sacándonos a nosotros del centro. Que yo no soy aquí lo importante es Dios. Y qué bueno que sea lo importante porque Él tiene el poder para rescatarme, a mí. Puede sacarte adelante. Así que esa es la clave. Miren, quiero llevarlo a que leamos Jeremías nuevamente, porque es nuestro personaje a estudiar, ¿cierto? Jeremías. ¿Cómo estamos, compañeros? ¿Estamos bien? Bien, me siguen, ¿cierto? Vamos a ir a Jeremías 25, capítulo 25, y vamos a leer desde el verso 3. Y vamos a dejarlo ahí, porque, hermanos, cada uno de nosotros existimos en la mente y en el plan de Dios. ¿Lo crees? Que tú existes en la mente de Dios, que tú eres importante para Dios y que estás en un plan divino. Excelente. Antes de estar en el vientre de nuestra madre decíamos que Dios nos llamó. Él nos llama. Escucha, Él te llama. Es que esto es muy serio. Dios nos llama. Y nosotros a veces creemos que, es como que cuando yo era chica, cuando yo era pequeña, mi mamá estaba en la cocina y yo estaba viendo televisión y ella decía, Inés, y yo, mande mami. Así era antes, Así era antes. Así deberíamos actuar con Dios. Porque Dios nos llama. Hoy en día nosotros llamamos a nuestros hijos, bueno, yo ya no tengo hijos pequeños, pero cuando uno los llamaba y ellos se quedaban ahí pegados y uno tenía que ir 1, 2, 3 veces. ¿Cierto? Bueno, algunos eran más obedientes e iban más rápido. Pero la cosa es, ¿quién es el que obedece rápidamente al llamado de Dios? ¿Quién es el que obedece? ¿Quién es el que va a estar ahí corriendo? Mande, Señor. Diga, Señor. ¿Qué es lo que quiere hablar conmigo? ¿Qué es lo que quiere decirme? ¿Hacia dónde me quiere hacer marchar? Aquí el Señor le dice a Jeremías, no digas, la respuesta que le da Dios a Jeremías, no digas que eres joven porque tú vas a hacer lo que yo te estoy mandando. ¿De qué estamos hablando? Tú dices que tienes una necesidad de Dios, que soy yo. Tú dices que me amas. Tú dices que quieres conocerme más. Tú dices que quieres caminar conmigo. Tú dices que quieres mi ayuda, ¿cierto? Tú dices que quieres mi auxilio. Bueno, ¿de qué estamos hablando entonces? Tienes que obedecer lo que yo te diga. Y tienes que ir donde yo te digo que vayas. Si no, ¿de qué estamos hablando? O sea, aquí vienes a calentar un asiento. Estás haciendo un teatro. No. Aquí el Señor dice claramente, tú tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo. No digas que eres viejo, no digas que eres muy joven, no digas que estás súper ocupado, no digas que estás muy cansado. Porque esa frase es la más usada en esta generación. Tú te encuentras con quien sea en la calle, en cualquier lugar, y tú le preguntas, ¿cómo estás? Súper cansado. Todos estamos cansados, ¿sí o no? Es que es terrible. Y el Señor te dice hoy día, no digas que estás cansado. No, porque donde quiera que yo te mande, tú vas a tener que ir. Y el Señor no está diciendo con esto, bueno, no es verdad que no estás cansado, puede haber algunos que estén cansados, pero eso es irrelevante para mí. Eso está diciendo Dios, porque yo te voy a fortalecer, porque yo voy a estar contigo, porque yo te voy a dar fuerzas de tu debilidad. Cuando tú te sientes débil, cansado, abatido, entonces el Señor dice, yo estoy contigo, yo te fortalezco, mi espíritu en ti es más poderoso, es más grande, es sobrenatural. Y creo, antes de ir a que leamos el versículo, creo que es muy importante, hermano, recuerdo la historia
de un misionero? Porque aquí Jeremías le está diciendo al Señor, mi excusa perfecta es que yo soy muy joven y no tengo mucho conocimiento, no sé hablar. O sea, no sabría qué decir, no es que no supiera hablar, sabía hablar. Pero el punto era que él quiso decir que no tengo todos los conocimientos que se necesitan. Eso es lo que le estaba diciendo Jeremías. Y el Señor le dice, no me importa. Lo que me importa es lo que yo he dicho. O sea, yo, Dios, soy el centro en esto. Yo aquí soy el que dice lo que va a hacer y lo que no se va a hacer. No eres tú. Y me encanta porque recordé que hay una historia que una vez compartió Rubén sobre un misionero que era inglés y que recibió al Señor a los 17 años. Se llamaba Taylor el apellido, no me acuerdo el nombre. Pero él fue un misionero inglés y recibió al Señor a los 17 años. Y cuando tenía 17 años, él se arrepiente, conoce al Señor, le entrega su vida y le dice, Señor, gobierna mi vida. Y a los 22 años, es decir, 5 años después, sin haber terminado su carrera de medicina, sin haber terminado varias cosas, Dios le habla y lo llama claramente y le dice, quiero que vayas a China y quiero que vayas a evangelizar, a hacer una misión y que puedas conquistar la vida de la gente allá. Y a los 22 años estaba instalado allá y evangelizó y fue uno de los misioneros más importantes. Llevó el mensaje de salvación y empezó a propagarse por toda la Asia y por todos los lugares. Yo quedé impresionada con su testimonio, que él empezó a tomar ciertas costumbres y con una audacia, pero además con una sabiduría, empezó a hacer misión en China. Escribió un libro y nadie quería que leyeran ese libro porque no querían que los jóvenes se les fueran de las iglesias a China y a otros lugares, porque era tanta la pasión que él tenía en ese libro y era tan ungido que la gente empezó a decir, no, mejor que no lo lean, porque si no todos van a querer irse a China. Pero bueno, lo que estoy diciendo aquí es que es irrelevante que Jeremías haya dicho que era joven. Es irrelevante porque Dios hace como quiere, porque Dios va a usar a quien quiere. Lo importante es la disposición del corazón, porque si no, entonces David no habría sido rey de Israel. Era un joven cuando el Señor lo llamó. Y es importante que nosotros pongamos entonces el foco en cuál está siendo mi excusa. A ver, piensa, ¿cuál está siendo tu excusa para decirle sí al llamado de Dios a dar las buenas nuevas de salvación, a seguirlo, a servirlo, a amarlo, a conocerlo más? ¿Cuál está siendo tu excusa? Me gustaría meterme en sus mentes, pero no puedo. Bueno, vamos a leer. Dice, Jeremías capítulo 25, del verso 3 en adelante, dice, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta el día de hoy, y conste que ya han pasado 23 años, el Señor me ha dirigido su palabra y yo les he hablado en repetidas ocasiones, pero ustedes no me han hecho caso. Eso está diciendo Jeremías. Sigamos. Además, una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos, los profetas, pero ustedes no los han escuchado, ni les han prestado atención. Ellos los exhortaban, dejen ya su mal camino y sus malas acciones. Así podrán habitar en la tierra que desde siempre y para siempre el Señor les ha dado a ustedes y a sus antepasados. No vayan tras otros dioses para servirles y adorarlos. No me irriten con la obra de sus manos y no les haré ningún mal. Ese era el mensaje que Dios enviaba a través de los profetas y a través de Jeremías. Le estaba dando las indicaciones a la gente, al pueblo completo, y le estaba diciendo, ustedes tienen que tener una forma de proceder, acciones, porque nosotros decimos, ven tal cual eres, sí hermanos, ven con todos tus pecados, Dios nos transforma, pero Dios espera un fruto de nuestra vida.
Dios espera que nosotros seamos transformados en un proceso, por supuesto, si no es instantáneo, en un proceso. Pero ese proceso tiene que darse, tiene que venir sobre nuestra vida. Y aquí está Jeremías reprochándole al pueblo y diciéndole, uy, llevo 23 años diciéndole las mismas cosas. Hasta este día llevo 23 años diciéndoles una y otra vez lo que tienen que hacer y lo que Dios dice que tienen que hacer. Es más, Dios ha enviado a otras personas a hablarles, dice. Ha enviado. Y me gusta porque aquí también dice, dejen ya el mal camino y sus malas acciones, la obra de sus manos. Dejen ya el mal camino. Uy, hermano, nos cuesta tanto a veces, hay unos pecaditos que agarramos y acariciamos y no los queremos soltar. No queremos soltar ciertas acciones que tenemos. Hoy aquí nadie se salva, hermano. Todos tenemos, ¿cómo dice el dicho? ¿Tejado de vidrio? No sé, ya. Pero todos como que hay algo que tenemos que rendir. Hay algo. Pero es importante que tú lo asumas para ti. No pienses en tu vecino. Piensa en ti. Piensa en lo que Dios te está diciendo a ti. Piensa que Dios te está diciendo, llevo ¿cuántos años? 50 años, 40 años tratando de acercarme a ti. Llevo años diciéndote. Y aquí miren, qué maravilloso es que Jeremías rehuía su llamado, su tarea. Y él sufría, él estaba ahí reclamando algo y diciendo a la gente, le estaba diciendo, uy, ustedes cabezas duras, ustedes que son aquí, que son allá. Y está sacando su frustración hacia afuera. Está diciendo, estoy siendo maltratado, estoy siendo perseguido. Y estaba dejando llevarse ¿por qué cosa? Por sus emociones. Estaba dejando llevarse por esa frustración que sentía. Pero hermanos, para obedecer necesitamos el sustento de la conexión divina. Necesitamos estar conectados con Dios. Tú necesitas conectarte con Dios. Él predicó durante 23 años y nadie parecía escuchar. Qué frustrante era. Pero no era algo que dependiera de él. Ciertamente, hermanos, ciertamente Jeremías no se sentía como lo que Dios había dicho. Recuerdan que leímos un pasaje la semana pasada en donde le decía Dios a Jeremías, oye, tú vas a ser como una ciudad fuerte, firme. Tú vas a ver el esplendor. Imagínate, así que Dios te dice, mañana o pasado o durante este año, tú vas a ver cómo la gente te admira y te reconoce por todo lo que has logrado. Tú vas a ver cómo los demás acuden a ti. Tú vas a ver cómo tu hijo, tu hija en crisis se vuelve a Dios y se vuelve a la familia, etc. Es como que el Señor le estuviera diciendo eso, ¿cierto? Y nos estuviera diciendo a nosotros eso. Y no vemos nada. No vemos nada. Nosotros cuando oramos por nuestros hijos en la etapa del Ciro, nosotros oramos por él y no veíamos nada, no veíamos cambio. No veíamos pero seguíamos orando. Y seguíamos pidiéndole a Dios y nuestro gozo permanecía porque sabíamos que era hijo de la promesa y sabíamos que iba a ocurrir algo y sabíamos que el Señor lo conocía desde antes y había un plan para él. Sabíamos eso. Y cuando nosotros oramos debemos creer eso, no ver las circunstancias, no ver que Dios ha prometido que tú vas a ser prosperado y ahora quizás no lo estás. Pero cree a esa promesa de Dios. Ahora, te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué Dios le daría una tarea tan ruda a un personaje, a un hombre, a Jeremías, a una persona tan sensible? Porque él era muy, muy quejón, muy llorón, muy sensible. ¿Por qué creen ustedes que Dios le daría una tarea tan ruda a un hombre tan sensible? Y ahora te quiero hacer otra pregunta. Espero que le estés dando respuesta a la primera, si es que... La segunda dice, ¿por qué crees que Dios te llama a ti?
¿Por qué crees que Dios te está rodeando? ¿Por qué crees que Dios puso su mirada en ti y estás hoy aquí? ¿Por qué? Mira, quiero decirte algo. Yo aún no he podido dar respuesta a algunas preguntas. Y no podemos darle respuesta hasta que no decantemos, hasta que no descansemos, hasta que no reflexionemos, hasta que no meditemos. No podemos dar respuesta a nuestras interrogantes hasta que nosotros no dejemos lo frenético, así como lo acelerado. Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué esto? Y estoy pendiente de esto, estoy pendiente de esto otro. Yo creo que durante una etapa de mi vida viví de esa manera. Pero Dios nos dice hoy día, necesito que te aquietes, necesito que te tranquilices, necesito que medites, necesito que puedas decantar, que no estés distraído con tus emociones, que no estés alocado, que no estés desenfocado. El enfoque tiene que ser Dios. Tenemos que tener cuidado de nuestra alma. Nuestra alma es engañosa. Nuestra alma tiene sed de Dios, de un Dios vivo, pero muchas veces no quiere. No seamos, hermanos, de aquellos con exceso de información y con falta de formación. Nosotros tenemos que tener, hoy día hay una carrera impresionante, hay información y te saturan la mente con la información. Pero nosotros, ojo, podemos estar con mucha información, igual información espiritual. Cada domingo vienes aquí y hay una palabra nueva. Hay una palabra que te habla, que te dice, que te muestra. Pero, ojo, cuidado, no sea que estés acuñando información, pero no tengas formación en tu vida. Necesitas tener formación. Aquellos que tienen nula capacidad para responder a los estímulos espirituales, hablando ahora, están fríos, hermanos, están distantes. Y nosotros no podemos ser así. Es que Dios te llama hoy día. Dios te hace un llamado. Y cuando les hablaba al principio de la psiquiatra, que una española que habla sobre los problemas con las pantallas, fíjate que ella explica que hoy en día los niños tienen una sensación de ligero abandono. Los niños, la generación hoy en día se siente como abandonada. Y que los padres hoy en día, es a raíz de que los padres hoy en día no pueden estar con sus hijos llevándolos a la plaza, al columpio, disfrutando sin estar, estando sin el celular, no pueden. Están con sus hijos, los niños están columpiándose y los niños le hablan, papá, y ellos están con el celular, sí, hijo, ya. Y los niños se sienten abandonados. Hay estudios psiquiátricos que lo muestran. Entonces, imagínate, no puede, un ser humano produce eso en otro ser humano, en nuestros hijos. Necesitamos más que nunca replantearnos nuestro estilo de vida, hermanos. Necesitamos más que nunca reconocer que necesitamos ser personas que busquen la serenidad, que busquen la reflexión, que busquen la meditación en Dios. Necesitamos reconocer lo valioso que tenemos. Necesitamos reconocer lo que realmente tiene valor en la existencia humana. Necesitamos volver a encontrarnos con Dios. Necesitamos volver a amar a nuestros hijos de manera correcta, mirándolos a los ojos. Necesitamos volver a abrazar a nuestra esposa, amándola como Cristo amó a la iglesia. Necesitamos volver a amar a nuestros maridos como el ejemplo que nos dejó Jesús, de servicio, de entrega, de amor. Creo que una de las cosas y los logros históricos más importantes que podemos ver a lo largo de la historia del mundo se han hecho y se han descubierto a raíz de que alguien estaba reflexionando, estaba tranquilo, pensando
estaba hablando consigo mismo, estaba meditando. El que logra la calma, esta frase me encantó, el que logra la calma y la serenidad en lo pequeño, en las cosas pequeñas, en esto, por ejemplo, que hablamos como ejemplo con los hijos, adquiere fortaleza para el día adverso, para lo difícil. Y quiero terminar con un ejemplo. Quiero terminar esta enseñanza de hoy con un ejemplo. Mira, quiero decir esto primero. Dios te está llamando. Dios te llama. A todos los que estamos aquí, Dios nos está llamando. Y hay un episodio en la Biblia con la historia de un hombre llamado Zaqueo. Estaba Jesús predicando y enseñando, y un hombre pequeño se sube arriba de un árbol porque quería escuchar. Y va Jesús y se acerca a este hombre y le dice: Zaqueo, baja de ahí, porque hoy quiero ir a tu casa. Quiero estar contigo y cenar contigo. Entonces, imagínate, Zaqueo, ¿cómo quedaría impresionado? Este hombre, este que predica, conoce mi nombre. Es como que tú nunca te imaginarías que, no sé, un presidente está dando una conferencia arriba y dice: tú, Gonzalo. Entonces, me conoce. ¿Cómo supo mi nombre? Hermanos, Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Sabe dónde estás. También sabe quién eres. Sabe lo que haces. No te puedes esconder de Él. Sabe lo que estás viviendo. Sabe tus pensamientos, los conoce. Esos pensamientos que no lo ponen a Él como primera cosa. Esas acciones, las conoce. Él lo sabe todo. Mejor que nadie. Mejor que tú mismo. Qué impresionante. Mejor que tú mismo. Él lo conoce todo. Y se preocupa por ti, hermano. Dios se preocupa por ti. Dios realmente está interesado en tu vida. Dios realmente tiene un compromiso contigo. Él ha hecho un compromiso contigo. Está comprometido contigo. No está con el celular en la mano. Él no está con el celular en la mano. Él está comprometido. Te está mirando a los ojos. Está atento a lo que tú quieres, a lo que tú deseas, a lo que tú esperas. Él te conoce desde antes. Él sabe, conoce tus necesidades, conoce tus temores, tus miedos, todas tus emociones, Él las conoce. El punto es, ¿qué haremos nosotros frente a ese llamado? El nombre Zaqueo significa puro. Imagínate en ese momento a ese personaje, Zaqueo, un publicano, un cobrador de impuestos, estaba metido en el medio político, corrupto. Imagínate, Jesús le dice: puro, inocente, ven acá, quiero ir a tu casa a cenar. Es algo que no nos cabe en la cabeza, pensar que una persona de ese ambiente podría ser llamado puro. Pero es así que Dios nos ve a nosotros. Es así que Él ve su imagen, la imagen de Jesús. Quiero que oremos juntos. Y quiero decirte que el mensaje que Dios tiene para ti es un llamado. Dios te llama. Dios te llama para que lo conozcas. Como dijimos la semana pasada, para que te arrepientas. Para que cambies el rumbo de tu camino. Para que decidas realmente por Dios y para que le dejes a Él todo lo demás. Él ordenará, Él hará, pero necesitas tomar la decisión de decir: sí, voy, Señor, haré, Señor. Así que quiero invitarte a que puedas ahí inclinar tus ojos y puedas decirle al Señor que crees en que Él está afirmando tu vida,